Muy bien, reciban un saludo, estimados hermanos, aquellos quienes en este momento están conectándose, uniéndose con nosotros en esta transmisión que ya había sido anunciada anticipadamente allí en el perfil de su servidor y de nuestro hermano, donde en el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, como ya es tiempo aquí en Monterrey, íbamos a tratar este tema, este asunto, esta cuestión en particular, que es acerca de la predestinación. La predestinación, palabra que aparece en el Nuevo Testamento, la predestinación según, acorde, conforme a las escrituras neotestamentarias. Y en el día de hoy, pues vamos a dar inicio a este tema, que va a ser una serie. Va a ser una serie porque esta es la primera parte. No tenemos ahorita, ¿cómo podría decirles? No tenemos ahorita estimado cuántas partes serán para tratar este asunto. Pero hoy, estimados hermanos en el Señor, vamos a arrancar con la primera. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos el tema, la predestinación según las Escrituras. Pero antes de abordar el tema, antes de enfocarnos en él, porque siempre es importante delimitar la cuestión, lo que vamos a tratar aquí es acerca de la predestinación, que hay mucho que decir y que está relacionado con el calvinismo, pero nos vamos a enfocar hoy específicamente en este asunto de la predestinación. Hermano Lorenzo, según tu experiencia en el reino, en la iglesia, bueno, cuando has ido a predicar a otros lugares, entre hermanos, ¿podrías comentarnos cómo se expresan, cómo los hermanos, o muchos de ellos, no sé, ¿verdad? Cuando se habla de este asunto de la predestinación, ¿cómo hablan de ello? ¿Cómo lo describen? ¿Qué dicen según tu experiencia, hermano? Bueno, normalmente cuando he escuchado hablar a hermanos, predicadores también, incluso en conferencias o en mensajes bíblicos acerca de este tema, pues normalmente hay mucha dificultad en las exposiciones. Algunos empiezan bien y terminan mal, otros no tienen ni idea de lo que están hablando, otros cambian el tema, ¿verdad? En lugar de hablar de la predestinación, pues empiezan a hablar de otras cosas. Y sí, veo que hay mucha confusión, hay muchos mitos, incluso alrededor del tema de la predestinación. Hace varios años, cuando yo apenas iniciaba mi caminar en Cristo, se me había comentado que el tema de la predestinación era un tema muy difícil, muy complicado, para personas pues muy sabias, ¿verdad? Muy intelectualmente capacitadas, cuando pues no es así, ¿verdad? El tema de la predestinación está en la Escritura. El apóstol Pablo escribió en varias ocasiones esta palabra en la Biblia, y sin duda alguna pues los hermanos que leyeron las cartas de Pablo pues entendieron perfectamente lo que Pablo quería enseñar acerca de este tema. Pero ahora vemos que hay libros mucho más gruesos que la misma Biblia sobre la pura predestinación, ¿verdad? Para hablar de la predestinación, libros gruesísimos, varios tomos. Es decir, que los teólogos dicen mucho más de la predestinación que lo que la Biblia dice. Y esto a veces para algunos es desalentador, o como que no les gusta escuchar lo que la Biblia dice porque lo consideran que no es amarillista, que no es algo así sorprendente o maravilloso, ¿verdad? Y pues se van con las interpretaciones más espectaculares o incluso más misteriosas, ¿verdad? Cuando pues la doctrina bíblica es algo sencillo, es algo simple, fácil de entender. El apóstol Pablo dice que si leemos lo que a él se le reveló, lo podemos entender. Entonces, mi experiencia es esa, que muchos hermanos, precisamente por leer o por alimentarse, ¿verdad?, de material evangélico, material que está infectado con filosofías humanas, pues hace el tema muy complicado, muy difícil, muy oscuro, incluso misterioso para muchos. Pero si nos centramos en lo que la Escritura nos dice, pues vamos a ver que es un tema sencillo de entender. De hecho, hay hermanos predicadores que son conocidos entre la hermandad, que han escrito, sean libros o artículos, con una clara tendencia hacia el calvinismo, y en particular con este asunto de la predestinación, ¿sí? Entre otros, pero sabemos de eso, ¿verdad? Parece, hermano Lorenzo, que hay mucho misticismo alrededor de este asunto, ¿verdad? Mucho misticismo, como si este tema fuera un asunto que casi es imposible de entenderlo, ¿no? Y es lamentable porque eso pudo haber sido razón, ¿sí?, que algunos se alejaran del tema, o simplemente, bueno, lo leen ahí en la Biblia, pero no lo estudian, lo indagan, lo escudriñan, y terminan hablando o expresándose de este asunto con ideas tales como que Dios lo escogió a él, Dios me escogió a mí para ser cristiano. Dicen algunos, no, Dios me escogió a mí, me eligió a mí para ser cristiano.
Otros dicen, no, Dios me escogió desde el vientre de mi madre, para, no solo para ser cristiano, sino también para ejercer cierta función, obra, misión en la iglesia, ¿sí? De hecho, tengo aquí en mis notas lo que un hermano dijo acerca de esto de la predestinación. Él definió la predestinación. Fue un video de un hermano que ayer fue subido al Facebook, un hermano que está dando un estudio ahí en su casa, parece, ¿sí? Y habían otros allí cristianos, y él definió, hermano Lorenzo y estimados hermanos, él definió la predestinación, porque el estudio era elegidos y predestinados. Ese era el estudio, el tema, ¿verdad?, que apareció allí en el live de Facebook. Y este hermano definió, decía, la predestinación de esta manera. Él dice que Dios de manera anticipada, lo había elegido a él y también a los hermanos y a las hermanas en particular. Decía él que Dios me ha elegido a mí y nos ha predestinado, a ellos en particular. Dice que Dios ha establecido un destino que ya está escrito, que fue escrito ya, que el futuro de él, el futuro de otros, de manera particular, personal, ya Dios lo tiene escrito. Decía él que Dios tenía tal cosa anticipada, y dice, esto es predestinación, esto, decía él. Él decía, de manera anticipada me ha elegido a mí y a ti, así, dirigiéndose a las personas y a él como persona. Luego finalmente dijo en su definición de predestinación que Dios ha trazado un plan para contigo y para conmigo de una manera anticipada, ¿sí? Un plan personal para cada persona como tal, ¿ok? Entonces encontramos esto y otras cosas, tal vez, dicen algunos, es la predestinación. Bueno, vamos a ver con las escrituras, vamos a tratar hoy este asunto, vamos a hacer lo posible de transmitir, comunicar acerca de este tema de la manera más simple y sencilla, y sobre todo, ¿sí? Escritural, bíblica, que la misma Biblia defina lo que es predestinación, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí en proyección para que nuestro hermano Lorenzo comience con la presentación, y ahí nos vamos uniendo hasta pasar. Este va a ser el primer punto y luego pasaremos al segundo punto. 2 puntos principales vamos a tratar en esta tarde acerca de este asunto de la predestinación. Permítanme entonces colocar aquí ya lo que sería la presentación como tal. Muy bien, ahí tenemos pues lo que es la presentación. Hermano Lorenzo, adelante. Bueno, pues como está ahí indicado, vamos a hablar acerca de la predestinación, ¿verdad? Que es un tema, como dijimos hace un momento, desconocido quizás para algunos, pero en realidad es algo sencillo de entender. Y antes que nada, hermano Luis, si nos quiere leer, por favor, ahí la confesión de fe que tenemos ahí, que es precisamente el caldo de cultivo de muchas iglesias, de muchos predicadores, muchos teólogos, que ha dado que se desvíen, ¿verdad? Que se aparten de las escrituras y se vayan a la oscuridad, ¿verdad? Prácticamente con respecto a este tema, y al último terminen haciendo declaraciones o afirmaciones que la Biblia no enseña, estableciendo una falsa seguridad, estableciendo incluso cierta justificación para los hombres o cierta salvación, ¿verdad? Que no es la que la Biblia enseña. Entonces, ¿qué dice hermano Luis? Ahí la confesión de fe que tenemos en la primera presentación. Muy bien, esta es una confesión, es un dogma que es usado por los que creen, aceptan y profesan el calvinismo. Dice así, la confesión de fe de Westminster, dice, abro comillas, por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Estos hombres y ángeles así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Muy bien, este es básicamente, en síntesis, lo que muchos entienden por predestinación. Vemos ahí claramente que arbitrariamente Dios, ¿verdad?, escoge o elige a algunos hombres y a algunos ángeles en un número determinado, ¿verdad? Ya hay un número, por decir, vamos a suponer que Dios escogió 10 millones de personas para la gloria y ya, no se puede cambiar ese número. Cristo murió por 10 millones de personas, pero no personas al azar, sino con nombre y apellido, ¿verdad? Es decir, que si yo soy parte de esos 10 millones, pues yo voy a ser salvo y yo no voy a poder perderme aunque quiera, porque simplemente no va a ser posible.
no voy a poder rechazar la gracia de Dios, no voy a poder rechazar el sacrificio de Cristo, la fe va a nacer en mí porque ya soy de los escogidos y entonces voy a estar en la gloria. Pero si usted, hermano Luis, no es parte de esos 10 millones, aunque usted quiera y aunque usted se esfuerce y aunque usted lea la Biblia y aunque usted haga muchas oraciones y haga todo lo que esté de su parte, simplemente se va a perder, se va a ir al infierno, ¿verdad? Entonces, lo mismo con los ángeles, ¿verdad? Hay ángeles que fueron escogidos para perderse y hay otros ángeles que fueron escogidos para quedar siempre en la gloria por la eternidad. Entonces, más adelante vamos a analizar estos pasajes que tenemos ahí, cada uno de ellos, para ver si es lo que enseña la Biblia. Pero por el momento, hermano Luis, vamos a pasar a la siguiente presentación que tiene que ver con lo que ya enseña la Escritura con respecto a la predestinación. O sea, para esto vamos a leer un texto bíblico que está en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Hermano Luis, si nos ayudas con esta lectura, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, donde vamos a considerar esta afirmación que estamos viendo aquí en la presentación, donde se muestra en este pasaje bíblico que la predestinación escritural implica a la iglesia y no personas individuales. Es decir, que lo que fue predestinado por Dios fue la iglesia. Es decir, el conjunto de las personas que obedecen el evangelio es lo que ha sido predestinado por Dios para estar en la gloria. Hermano Luis, ¿qué dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14? Muy bien, Efesios capítulo 1, del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Muy bien, en la siguiente presentación, hermano Luis, vamos a resaltar ahí algunos versículos, particularmente los versículos 3 al 5 de Efesios capítulo 1, y también vamos a subrayar algunos pronombres que son importantes para entender este punto de cómo lo que ha sido predestinado es la iglesia y no personas individualmente. Ahí tenemos los versículos 3 al 5 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Hay que subrayar nos, ¿verdad? Ya lo tenemos ahí nosotros marcado, pero usted, hermano que nos escucha, ahí en su casa, puede subrayar este pronombre: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos, otra vez, ahí tenemos esa palabra, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Pues está hablando del conjunto de los salvos, de los santos, de los cristianos, de aquellos que componen el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que ha sido predestinado? ¿Qué es lo que ha sido escogido por Dios para que more con él por la eternidad, para que esté con él en gloria? La iglesia, es decir, el conjunto de aquellas personas que son santos, de aquellas personas que han obedecido el evangelio. Entonces, no, Pablo no dice aquí que fueron escogidos ciertos individuos particularmente por nombre y apellido, ¿verdad? O de manera limitada. Simplemente está diciendo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Con aquellos que él quiso que moraran con él por la eternidad. Hermano Luis. Muy bien, entonces ahí tenemos ese pasaje donde el apóstol Pablo se incluye como parte de aquellos que conformarían pues lo que se conoce ahora en el Nuevo Testamento como la iglesia de Cristo, ¿sí? La iglesia universal de Cristo, que es pues la composición de todos los individuos salvos. Entonces, según ese pasaje, noten allí, tenemos los pronombres en plural, como bien explicó nuestro hermano, y esa escogencia, según el verso 4, esa predestinación tiene que ver precisamente con eso, con lo que componen estos individuos de esta clase, categoría o tipo. Pasemos a la siguiente lámina, hermano Lorenzo. Así es, en la siguiente presentación tenemos una reiteración de lo que acabamos de ver hace un momento. En Efesios 1, 3 al 5, con Pablo, todos los santos son esa clase de personas que fueron escogidas para estar en la gloria con Dios. Ese conjunto de personas son la iglesia. Ahora quiero que usted
tome nota de esto, hermano Luis, hay que reiterar esto, ¿verdad? Clase de personas, una categoría de personas. ¿Cuál es esa clase de personas? ¿Cuál es esa categoría de personas, hermano Luis? Bueno, los salvos, los cristianos, los santos, los hijos de Dios. Exacto. Los hijos de Dios, los santos, ¿verdad? No está diciendo que Lorenzo Luébano, Luis Barros, fulano, sutano y perengano son esa clase de personas. No, 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 no. Sino que está diciendo que los santos, esa clase, ese tipo de personas, son los que componen el cuerpo de Cristo y son los que han sido predestinados para estar con Dios. Y ya tocará, ¿verdad? A cada individuo, a cada persona, como a mí, obedecer la palabra de Dios, obedecer el evangelio, ser fiel para ser santo, para ser cristiano, para ser de esa clase de personas, ¿verdad? Es como una empresa que va a contratar personas, ¿verdad? Para determinado departamento y determina que cierta clase de personas van a laborar, ¿verdad? Ahí en ese departamento. Entonces él determina que van a laborar, por ejemplo, personas que sean mayores de edad, que tengan una escolaridad, que sean licenciados, que sean casados, que tengan disponibilidad de horario. Ellos determinan, hay una serie de reglamentos o requisitos, ¿verdad? Que se deben de cumplir, de llenar para ser parte de ese departamento. Entonces, cuando yo quiero entrar a ese departamento a laborar, pues tengo que cumplir, ¿verdad? Con esos requisitos. Tengo que ser mayor de edad, Claro. tengo que ser licenciado, ser casado, tener disponibilidad de horario, etcétera. Y entonces ya soy parte de esa clase de personas que los empresarios determinaron, eligieron, ¿verdad? Para trabajar en ese departamento, ¿verdad? Entonces, de la misma manera con Dios, Dios predeterminó que su iglesia, es decir, el conjunto de los santos, esa clase de personas, esté con él por la eternidad en gloria. Si usted quiere ser de esa clase de personas, usted necesita obedecer el evangelio, porque hay requisitos que Dios ha establecido en su palabra para que usted obedezca y entonces goce de la bendición de ser parte de los elegidos. Hermano Luis. Sí, esa es una ilustración que podríamos decir muy adecuada, muy propia para explicar este asunto de la predestinación que implica la iglesia, el grupo universal de los salvos, de los cristianos, de los hijos de Dios, de los santos. Perfecto, o sea, es como cuando se va a instalar un supermercado, hay toda una planación anticipada, ¿sí? Se determina los puestos, ¿sí? La organización, toda la entidad corporativa, toda esa entidad colectiva, todo eso que se llama supermercado, establece todo eso anticipadamente, así como Dios, que ha sido el arquitecto quien anticipadamente ha establecido esto. ¿Okay? Sin embargo, cuando se empieza a establecer, a determinar este asunto del supermercado, se establecen requisitos para trabajar en él. ¿Y quiénes van a ser parte de este supermercado, que en algunos lugares le llaman asociados de tal supermercado, de tal tienda? Bueno, ¿quiénes van a ser, hermano Lorenzo? Los que cumplen ¿qué cosa? Con los lineamientos o los requisitos que los organizadores han establecido, ¿verdad? Exactamente. Ellos no planearon, ellos no idearon, elaboraron todo esto anticipadamente pensando en que, es que ahí en Monterrey hay una persona que se llama Luis Barros y que él es de esta profesión, él es de estas características y en razón a él vamos a hacer esto porque él, quiera o no quiera, va a ser parte de nuestra organización. Pues no es así. O sea, es muy distinto. Entonces esta ilustración representa muy bien, de manera muy adecuada, propia, lo que sería la predestinación. ¿Ok? Exacto, la elección, ¿verdad? La elección que Dios ha elegido a los santos, ¿verdad? A su iglesia. Eso lo decidió él desde antes, ¿verdad? De la fundación del mundo. La siguiente diapositiva, hermano, vamos ahí a considerar precisamente esta verdad de que los santos, pues son parte de la iglesia o componen la iglesia, ¿verdad? La iglesia universal. ¿Qué dice, hermano Luis, el texto que tenemos ahí en la presentación? Hechos capítulo 2, versículos 40 al 41 y el versículo 47. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, hablando Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el Señor añadía cada día en la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, aquí tenemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Se está predicando ¿a quién? A personas, a individuos, ¿verdad? Se está predicando a la gente que está reunida y el apóstol Pedro les exhorta, les anima y les dice: sed salvos de esta perversa generación. Esa es la condición, hermano Luis, de la humanidad. Están condenados, están en pecado, ¿verdad? Esa es la condición. ¿Qué clase de personas hay en el mundo, hermano Luis? Pues tenemos, según Dios, ¿verdad? Lo muestra en un texto bíblico, si gusta buscarlo ahí en su Biblia, en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículos 22 y 23. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 y 23, hermano Luis. Vamos a ver qué es lo que dice ahí la escritura. Vamos a ver ahí la clase de personas que hay en el mundo, ¿verdad? Primero el versículo 22, hermano Luis. Del capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Primero a los Corintios, por favor. Dice: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Muy bien, ahí tenemos tres clases de personas, ¿verdad? Primero tenemos a quién, hermano Luis. A los judíos que piden señales. Muy bien, primero los judíos, ahí están los judíos. Hermano Luis, los judíos
están en pecado los judíos, necesitan a Cristo los judíos. Claro. Claro, ¿verdad? Es lo que está predicando Pedro el día de Pentecostés, ¿verdad? Está predicándole a judíos y ellos necesitan ser salvos. Y la segunda clase de personas, ahí mismo, el versículo 22. Dice allí los gentiles. Los gentiles, los griegos. Los ¿verdad? griegos, perdón. Muy bien, entonces, ¿necesitan a Cristo los griegos? Por supuesto. Por supuesto, van a necesitar obedecer el evangelio. Entonces ahí tenemos dos clases de personas que están sin Cristo, que están bajo el dominio del pecado, ¿verdad? Que están condenados. Pero en el versículo 23 se implica un tercer grupo, hermano Luis. ¿Quiénes son? Los cristianos. Los cristianos, dice nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo, ¿verdad? Haciendo referencia a los cristianos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las tres clases de personas, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña. Y ahí el día de Pentecostés, pues hay una clase de personas ahí, aunque también hay algunos que son gentiles que han sido convertidos al judaísmo, pero se les está invitando a ¿qué? A ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? A ser parte de la iglesia. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos. Los judíos necesitan ser salvos, los gentiles, los griegos necesitan ser salvos. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron, hermano Luis? A la iglesia universal, al grupo de los salvos. A la iglesia universal, al conjunto de los salvos. El Señor los añade, ¿verdad? El Señor los añade, como dice el versículo 47, a su iglesia. Y ahora ellos, por haber obedecido el evangelio, ahora son parte de esa clase de personas, de esa categoría de personas que son conocidos como los salvos. Entonces la iglesia, ¿qué es? Es el conjunto de los salvos, es el conjunto de personas que obedecen el evangelio. Hermano Luis, ¿algo más que añadir ahí o seguimos a la otra? Sí, simplemente recordar que la predestinación implica eso que es llamado allí la iglesia. Y esa entidad que está compuesta por los salvos fue aquello que se predestinó y que todo aquel que cumple, como estos judíos que cumplieron los mandamientos del apóstol, bueno, obedecieron y llegaron a ser parte de esto, de este plan de Dios anticipado. ¿Okay? Pasemos ahora a la siguiente lámina. Muy bien, ahí tenemos Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Aquí también vamos a encontrar la misma verdad que venimos antes indicando de los que están predestinados, ¿verdad? Que son los santos. Aquí en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, tenemos ya el plan de Dios revelado, todo el plan de Dios, ¿verdad? Desde antes hasta el fin. Aquí está el plan de Dios. Fíjense bien lo que dice Romanos 8, 29 30. Hermano Luis, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien, ahí tenemos el plan de Dios desde un principio, desde antes, ¿verdad? Desde antes de qué, hermano Luis? Pues desde antes de qué? De la creación. De la creación, ¿verdad? Desde antes, allá en la eternidad, ¿verdad? Desde la eternidad, Dios conoció. Esta palabra conocer, hermano Luis, tiene un sentido de aprobación, ¿verdad? Vamos a ver la escritura en otro texto bíblico para que vean nuestros hermanos, ¿verdad? Cómo es que se utiliza esta palabra en otros pasajes bíblicos, hermano Luis, sobre todo con respecto a la aprobación, ¿verdad? Que está aquí involucrada, porque a lo mejor cuando leemos la palabra conoció, pues podemos estar pensando solamente en el simple acto de saber quién es fulano de tal, ¿verdad? Como que yo lo estoy viendo, pues yo sé. Pero Dios sabe todo, ¿verdad? Dios sabe todo, Dios conoce a todo mundo. O sea, él no está dudando de quién es fulano, quién es sutano, ¿verdad? Él no dice, ¿quién será esa persona que vaya o quién será ese otro? No, Él los conoce a todos. Por eso aquí la palabra conocer tiene un sentido más de aprobación. Hermano Luis, ¿tienes el texto ahí donde se habla acerca del día del juicio? Mateo 7, versículo 23. Por favor, si lo puedes leer. Mateo 7, 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir este texto, hermano Luis? ¿Que no sabía quiénes eran? ¿Que no sabía cómo se llamaban? ¿Que no sabía dónde vivían? No, Jesús sabía quiénes eran ellos, pero no les conocía en el sentido, como el mismo texto explica, apartados, es decir, que estaban separados de él, sin relación, sin aprobación. Exacto, estaban reprobados. Entonces, cuando la Biblia dice que nunca os conocí, está diciendo pues que nunca los aprobó, nunca estuvo de acuerdo con su estilo de vida, nunca tuvo comunión con ellos, ¿verdad? Entonces, apártense de mí, ¿verdad? Están reprobados, ¿verdad? Entonces, regresando a Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30, cuando la Biblia dice aquí, porque a los que antes conoció, pues está hablando precisamente de los santos, de esa categoría de personas, de ese tipo de personas, de esa clase de personas. Dios aprueba a los santos, a los cristianos, a aquellos que Él tiene en mente, que quiere que moren con Él por la eternidad, que sean esa clase de individuos que son santos, que puedan tener comunión con Él, porque Dios es santo, ¿no, hermano? Claro. Y si Él es santo, para estar con Él, pues tenemos que ser santos, ¿verdad? Entonces, Dios conoció de antemano a los santos, no conoció de antemano a Lorenzo Luébano,
No conoció de antemano a Luis Barros, no está diciendo eso. Claro, él sabe si yo voy a ser santo o no, pero ese no es el punto aquí. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí está diciendo que Dios aprobó esa clase de personas, esa medida de gente, ese tipo, ¿verdad, hermano? Ese patrón, ¿verdad? De gente, los santos. Sí, Pablo, perdón, Lorenzo, Pablo no está hablando aquí de la omnisciencia de Dios, no está hablando de que él tiene esa cualidad, esa virtud por ser Dios. Esa no es la cuestión en este pasaje. Aquí la cuestión en este pasaje es en el sentido que ya explicaste, de que Dios tiene aprobación, tiene comunión y relación con este tipo de persona que se describe allí en los versículos que estamos tratando. Exacto, ¿verdad? Entonces no está aquí en cuestión la omnisciencia de Dios. Ese no es el punto. Usted no lea Romanos y entonces diga, no, pues Dios ya sabe quién se va a perder y quién. No, ese no es el punto. Exacto. Aquí el punto es que Dios conoció o aprobó a los santos, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque él planeó que ellos fueran los que estuvieran con él por la eternidad. ¿Qué más dice el texto? Se puede decir, Lorenzo, que Dios predestinó, determinó que él tendría comunión única y exclusivamente con esta clase de persona, que Pablo dice, a esa clase de persona él la conoció. Así, exacto, en ese sentido. En ese sentido, ¿verdad? Porque los que antes conoció, o sea, los santos, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está como él quiere que sean, ese tipo de persona, esa clase de gente, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cómo es que un santo llega a existir, hermano Luis, si en la tierra todos son pecadores? La Biblia dice que todos han pecado y que todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es que llega a existir un santo? Dice aquí, y a los que predestinó, estos también llamó. ¿Por qué llamarlos? Bueno, porque todos son pecadores, todos los seres humanos son pecadores, pero él llama por medio de ¿qué? Del Evangelio de Cristo. Del Evangelio, llama a los pecadores para que lleguen a existir, para que lleguen a ser creados ese tipo de individuos, esa clase de personas que son conocidos como los santos. Los santos no salen de las plantas, no brotan así de la nada, sino que son engendrados por el Evangelio y entonces son creados por Dios, llegan a existir, ¿verdad? Y eso es lo que la Escritura lo dice en varias partes, ¿verdad? Que somos una nueva creación, que fuimos creados en Cristo Jesús. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, a los que predestinó a esos también llamó. Acuérdense, aquí está hablando en tiempo pasado porque está el plan de Dios ya como cumplido. Ya está desarrollado el plan de Dios, ya está cumplido aquí. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, ¿verdad? Los justifica cuando se les perdona los pecados. Hechos 2:38 dice que el perdón de pecados es por obedecer el Evangelio, por el arrepentimiento y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está el destino final de los santos. Entonces, para que lleguen a existir los santos, esa clase de personas que Dios conoció, que Dios predestinó, que llegasen a ser como su Hijo, fueron llamados, fueron justificados y finalmente estarán en la gloria. Entonces aquí está hablando precisamente de que lo que ha sido predestinado es el conjunto de personas conocidas como los salvos, que son los que componen la iglesia de Cristo. Hermano Luis. Sí, vamos a continuar con la siguiente lámina después de la explicación esta que hemos hecho acerca de Romanos 8, 29 y 30. Recordándole a los hermanos, descartando aquí que Pablo no está tratando acerca de la omnisciencia de Dios, sino de aquella clase de persona que serían en relación con su Hijo, los santos, los salvos. A esto los predestinó para esto mismo, los predestinó para una forma, un tipo de carácter que es relacionado con su Hijo, y estos fueron llamados por el Evangelio, perdonados por el Evangelio de Cristo y luego finalmente glorificados en el cielo. Ese es el plan de Dios, ¿ok? Muy bien, pasemos a la siguiente lámina. Tenemos aquí Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez, ¿verdad? ¿De quién está hablando aquí? Pues de los salvos, de los cristianos que componen la iglesia. Entonces, lo que implica la predestinación es la iglesia universal, el conjunto de personas que han obedecido el evangelio. Siguiente, sí, vamos a pasar a la siguiente lámina después de ver aquí que Pablo reitera una vez más acerca de la categoría o la clase o el tipo de persona que conforman la iglesia, y sobre ese diseño es que Dios ha llevado, predestinó y llevó a cabo su plan. ¿Okay? Pasemos a la siguiente lámina. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Hermano. Bueno, ahí tenemos en ese pasaje hablando acerca, Pedro, de los elegidos, los escogidos, ¿sí? Según ese plan determinado de Dios. Y estos elegidos, estos escogidos, según aquello que Dios ya había predeterminado, pues serían santificados y rociados con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque este plan de salvación incluía pues a Cristo como parte, ¿sí? De aquel que moriría por los pecados. Y vemos la obra del Espíritu, la santificación, y la obra de Cristo en cuanto a la sangre a morir. Entonces aquí hay una descripción de
lo que Pablo llama aquí la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios. Dios sabía, siempre supo Dios que este plan se llevaría a cabo de esta manera. Y como resultado de ello, ¿sí? De este plan que ya Dios había anticipado en sí mismo en Cristo, bueno, llegarían a existir esta clase de gente, los llamados elegidos, santificados, redimidos, salvos por Cristo. Pasamos a la siguiente lámina. Tenemos aquí a 1 Pedro 1, 19 y 20. Bueno, precisamente, hermano Luis, podemos decir con toda confianza que el sacrificio de Cristo no fue ninguna sorpresa para Dios, ¿verdad? No fue algo así sorpresivo de que no estaba planeado, porque algunos enseñan que Cristo vino a establecer su reino, pero los judíos lo mataron y entonces Dios se sacó de la manga la iglesia, ¿verdad? Dijo, bueno, vamos a hacer un paréntesis en el tiempo y vamos a establecer la iglesia, ¿verdad? Y luego ya va a llegar un tiempo donde se cierra el paréntesis, el reloj profético de Dios sigue su función y ahora sí se establece el reino en la tierra. No, la muerte de Cristo no fue un accidente ni tampoco fue algo que tomó de sorpresa a Dios. 1 Pedro 1, 19 al 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Cristo ya estaba destinado para morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para derramar su sangre. Y entonces, ¿qué, hermano? ¿Derramar su sangre para qué, hermano? ¿No más? ¿Sin propósito alguno? ¿O para qué Cristo derramó su sangre? Para salvar al hombre. Para que pueda existir la iglesia. Exacto. ¿Podría existir la iglesia sin la sangre de Cristo? No, de hecho, hay un pasaje que dice en Hechos 20 que Cristo compró la iglesia con su sangre. Exactamente. Entonces, lo que estaba predeterminado, lo que estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo era el sacrificio de Cristo, pero con el propósito precisamente de que la iglesia llegara a existir. Esto nos indica que la predestinación tiene que ver con la iglesia y no con personas individuales, ¿verdad? Individualmente, pues escogió a fulano, a sutano, a perengano, ya este un grupo, ¿verdad? Y no. Él escogió la iglesia, que la iglesia compuesta de los santos exista por el sacrificio de Cristo para que mueren con él por la eternidad, ¿verdad, hermano Luis? Sí, aquí hay una descripción ahora por el apóstol Pedro, así como hemos leído de Pablo, una descripción de lo que es la predestinación, esto que Dios ya había anticipadamente ideado, ¿sí? Como el arquitecto de todo esto, y vemos allí que Cristo sería parte de ello y como resultado, como consecuencia de haber él muerto como un cordero sin mancha y sin contaminación, pues es la iglesia, ¿verdad? Él con su sangre redime, perdona los pecados y la gente, a causa de ello, obedeciendo el evangelio, obviamente, llega a ser añadido, como ya leímos, Hechos 2:47, a la iglesia del Señor. Entonces, esto que dice Pedro aquí es una descripción, son las definiciones bíblicas, es la forma, la manera en que el Espíritu Santo a través de los apóstoles va definiendo aquello que Pablo dice, predestinación, elegidos, escogidos y lo que está contenido allí en ello. Pasemos a la siguiente lámina, Hechos 2:23. Bueno, aquí vemos cómo el sacrificio de Cristo, ¿verdad? O el Cristo mismo entra dentro de los planes de Dios, ¿verdad? Que han sido predestinados, ¿verdad? Que han sido ya establecidos por Dios para que se lleven a cabo en determinado tiempo. Dice Hechos 2:23, o sea, hablando de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Este texto echa por tierra esa doctrina de que la muerte de Cristo fue algo accidental, de que fue algo que Dios no planeó, de que fue algo así sorpresivo para Dios. No, aquí dice que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para ser aprendido y para ser muerto. Entonces, el punto es que Cristo no murió sin propósito. Cristo murió con el propósito de que llegase a existir la iglesia. Entonces, la predestinación, mis hermanos, tiene que ver con ese plan, ¿verdad? Con ese plan eterno de Dios de mandar a Cristo a morir en la cruz del Calvario para que llegue a existir la iglesia, para que lleguen a existir los santos, para que lleguen a existir esa clase de personas que Dios quiere que mueren con Él por la eternidad. Hermano Luis. Sí, es interesante aquí, hermano Lorenzo, que así como los textos que hemos visto y en este caso de las palabras de Pedro, el texto anterior de 1 Pedro y esto, aquí lo que había sido determinado que había de suceder no se refiere a ciertos individuos con nombre y apellido. En un dado caso, la única persona aquí anticipada y que había sido determinada para estas cosas sería Cristo, pero no está refiriéndose ni a ningún ángel ni a ningún ser humano como tal, sino se refiere a toda una serie de acontecimientos que iba a experimentar Cristo. Eso fue ya ordenado, ya anticipado en Dios de que esto iba a suceder, pero nunca se refiere a el concepto calvinista o lo que algunos hermanos, pues sinceros, ¿verdad? Pero equivocados cuando definen lo que es la predestinación. Pasemos a la siguiente lámina, perdón. Hechos 4, 27 y 28, hermano Lorenzo. Bueno, ahí dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, ¿para hacer qué cosa? Para hacer
cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Que sucediera. Entonces, otra vez, la muerte de Cristo no fue accidental, sino fue algo que Dios así determinó. Pero recordemos, y esto quiero ser muy reiterativo, que junto con el sacrificio de Cristo hay un propósito. ¿Sí? Cristo no muere sin propósito. Cristo muere con el propósito de que llegue a existir la iglesia. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó que existiera la iglesia, es decir, el conjunto de los santos, pero para que llegaran a existir, dado que el hombre cayó en pecado, fue necesario, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo. Claro. Pues Cristo murió en la cruz del Calvario, sufrió todo esto, ¿verdad?, que ya Dios había planeado que así sucediera, precisamente para que la iglesia llegase a existir. Exacto, exacto. La muerte de Cristo trajo como resultado esto que ahora conocemos como la iglesia, el conjunto de los salvos, ¿sí? Y eso era parte de aquello que Dios había predeterminado, ¿ok? Bueno, pasemos a la siguiente lámina, 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermano Luis, aquí hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, y esto podría dar pie a algunos a pensar de que, miren, si se trata de algo oculto, de algo misterioso, de algo que no cualquiera puede entender, solamente para los iluminados, ¿verdad? No. Aquí se habla de esta sabiduría en misterio porque por mucho tiempo, pues los hombres no la conocieron, ¿verdad? Para ellos estaba oculta, no sabían, no la entendían de ella, pero aunque estaba oculta, fue revelada. El apóstol Pablo dice ahí en Efesios capítulo 3, versículo 3 y el versículo 6. ¿Qué dice ahí, hermano Luis, en el texto que está abajo? Dice Efesios 3, 3 y 6. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. Entonces, esa sabiduría en misterio, esa sabiduría oculta, dice el apóstol Pablo que ya fue revelada, ¿verdad? Dice, por revelación me fue declarado, ¿qué cosa? El misterio. El misterio, como antes lo he escrito brevemente. El apóstol Pablo ya ha escrito acerca de esto que antes era un misterio, pero que ahora ya está revelado. ¿Y qué es? ¿De qué se trata? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿De qué se trata, hermano Luis? De la iglesia. De la iglesia, ¿verdad? Como los gentiles. Esta otra clase de gente, ya hablamos de los judíos. Los judíos es una clase de gente que necesitó el evangelio, que necesitaron el perdón de sus pecados y el día de Pentecostés se les predicó y como 3,000 personas obedecieron el evangelio. Pero resulta que Dios también desde antes de los siglos, desde antes de que el mundo fuese creado, había predestinado, había determinado, había decidido, había planeado que también los gentiles fueran coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del evangelio. Entonces, lo que está predestinado es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el conjunto de los salvos, ¿verdad? Ha sido predestinado. Y si usted quiere ser parte de los predestinados, si usted quiere ser parte de los elegidos, si usted quiere ser parte del cuerpo, pues necesita obedecer, ¿qué cosa? El evangelio. Hermano Luis. Sí, continuemos aquí con la siguiente lámina y tenemos a Efesios capítulo 2, verso 10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, ahí tenemos lo que habíamos dicho hace un momento, ¿verdad? Que los santos somos una nueva creación. Hay judíos, hay gentiles, pero no hay santos. Pero llegaron a existir por el evangelio gracias al sacrificio de Cristo. Por eso dice Pablo que los santos, el conjunto de personas que componemos la iglesia, somos ¿qué? Hechura suya. Creados, somos una nueva creación, somos creados en Cristo Jesús y fuimos creados para buenas obras. Ahora, esas buenas obras, ese estilo de vida, ¿verdad? Esa forma de vida fue diseñada por Dios también desde antemano, desde antes de la fundación del mundo. Esas buenas obras, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto tiene que ver con el plan de Dios. Entonces, la predestinación tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Y con Cristo, y con el estilo de vida de los cristianos, ¿verdad? De los santos, y con el destino de los santos. Eso es lo que está en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Sí, de hecho lo vimos ahí en Romanos cuando habló Pablo en Romanos 8 de a los que conoció, es decir, a aquella clase de personas con aquella categoría de gente, ese tipo de persona que estaría en esa condición, ¿sí? Él tendría comunión con estos, que son los creados en Cristo. Aquí los tenemos, los creados en Cristo. Y luego estos los predestinó precisamente para ello, para lo que ahí se describe, fueron llamados por el evangelio, esta clase de gente. Y ahí en Romanos habla de ese carácter, que iban a ser semejantes al Hijo. Aquí también tenemos por Pablo, que parte de ese plan anticipado de Dios es que no solamente obedeciéramos el evangelio, ¿sí? Para llegar a ser parte de esto, los escogidos, los elegidos, es decir, los santos, los cristianos, los miembros de la Iglesia Universal de Cristo, ¿sí? Como la Iglesia siendo parte de todo esto, sino que también este plan de antemano contemplaba una forma de vida en particular, Aquí habla Pablo de aquellas buenas, pero ¿quién determina esas buenas obras? Dios. Él dijo, buenas obras el Señor para que anduviésemos en ellas, es decir, en estas buenas obras. Pasemos a la siguiente.
Esas buenas obras hay que hacer hincapié, ¿verdad? Están donde, pues en la Escritura, ahí las podemos aprender. ¿Verdad? Dice Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? ¿A fin de qué, hermano Luis? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto, apto para toda buena obra. Apto o enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la buena obra, estas obras fueron preparadas y fueron reveladas por Dios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, tal vez haya personas, ¿verdad?, que digan, bueno, ¿seré yo parte de los elegidos? Bueno, no, ¿verdad? Si usted no es un santo, pues no, pero usted puede ser parte de los elegidos, usted puede ser parte de los predestinados. ¿Cómo? ¿Hay alguna manera, hermano Luis? ¿Tiene que ver la predestinación con el plan de salvación de Dios? Así es, vamos a pasar ahora al segundo punto que vamos a estar tratando aquí. Permítanme poner esto en pantalla completa para que lo vean. Y bueno, hemos llegado aquí a que consideremos que ciertamente esto que hemos estado estudiando acerca de la predestinación, del plan de Dios con respecto a la iglesia, que es el grupo de los salvos, que son llamados santos, cristianos, hijos de Dios. ¿Qué es esto? Esto es la predestinación, contiene, envuelve, implica todo esto que hemos visto a la luz de las Escrituras, de este plan de Dios en Cristo anticipado y que se ejecutó a la perfección, se llevó conforme a su arbitrio, voluntad, soberanía, etc. No se refiere a individuos que Dios, antes de la creación, antes de la fundación del mundo, individuos y ángeles que él en particular iba a seleccionar de manera arbitraria y aparte de su libre albedrío, aparte de la voluntad de estos seres, él escogió algunos, un número de unos para condenación y otro número para salvación. Llegamos aquí al segundo punto de esta presentación, que es lo que leemos allí. La predestinación escritural trata sobre qué cosa, hermano Lorenzo. Sobre cómo ser salvos y no sobre quién es salvo. Esto es importante, estimados hermanos, fíjense bien. La predestinación en el primer punto implicaba hablar, envolvía, contenía la iglesia, esta cuestión de la iglesia. Aquí vamos a hablar acerca de que la predestinación enseña, habla, trata, implica sobre esto en particular, sobre el cómo. Cuando hablamos del cómo nos referimos al modo, a la forma, a la manera, a lo que dice la ley de Cristo, el evangelio, la doctrina, la palabra, los apóstoles, el cómo. Y no se refiere a quién, a individuos en particular con nombres y apellidos que llegarían a ser salvos. No, eso no es la predestinación. La predestinación bíblica no habla ni contiene ni implica tal cosa. Es decir, individuos preseleccionados, preescogidos para ser salvos. No, se refiere en este caso al cómo. ¿Por qué? Bueno, porque debe haber alguna forma, ¿no? Debe haber alguna manera, según Dios, obviamente, según Dios estableció, él determinó, ¿sí? Una forma, una manera para llegar a ser parte de esto que es la iglesia, que era pues aquello que estaba contenido en la predestinación. Vamos a ver entonces, bueno, ya lo hemos estudiado, Lorenzo, creo, si no me equivoco, la semana pasada hablamos de esto, pero vamos a hacer un repaso acerca de cómo ser salvos, que es lo que trata la predestinación y no acerca de individuos en particular. Bueno, tenemos aquí la siguiente lámina. Hermano Lorenzo, ¿puedes leer el pasaje, por favor? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien, ustedes recordarán que nuestro hermano Lorenzo me pidió que leyera Efesios capítulo 1 del 13 en adelante, hasta el 13-14, y para hablar un poco allí, vimos allí más bien de cómo el apóstol Pablo habla acerca de los escogidos, de los predestinados, del plan de Dios, el propósito de Cristo, etcétera, etcétera. Bueno, llegamos aquí a este pasaje, a Efesios 1:13, donde es interesante cómo el apóstol Pablo, después de explicar desde el versículo 3 hasta el 12, él explica todo el plan de Dios anticipado en Cristo, es decir, lo predestinado, la predestinación, ¿sí? Después que él explica y describe al respecto de cómo tanto judíos como gentiles llegaron a ser parte de ese plan y fueron conocidos, o llegaron a ser conocidos, o son conocidos como santos, como amados, como hijos de Dios, etc. Luego aquí el apóstol Pablo, en el verso 13 de Efesios 1, él aquí explica, o más bien les recuerda, mejor dicho, él les recuerda a estos hermanos en Éfeso que ellos habían oído. ¿Qué cosa oyeron, hermano Lorenzo? ¿En qué inclinaron su oído para escuchar y conocer y aprender? ¿Acerca de qué? Bueno, según el apóstol Pablo dice que ellos oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ok, eso fue un asunto de ellos. Ellos debieron escuchar, debieron prestar atención, comprender acerca de esto que Pablo habla aquí, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y luego, ¿qué hicieron ellos, Lorenzo? ¿Qué hicieron ellos que Pablo de manera comprensiva habla aquí? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, una vez que escucharon el evangelio, dice que creyeron, habiendo creído en él.
Ajá. Y aquí, a partir de esta presentación, de esta lámina, vamos a ver lo que comprende eso de creer en Él, en la palabra de verdad, en el Evangelio, en Cristo. ¿Y cuál fue el resultado de ello, hermano Lorenzo, según Pablo allí? Bueno, dice que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Cuando ellos oyeron el Evangelio, la palabra de verdad, creyeron, es decir, hicieron lo que el Evangelio pide, ¿verdad? Que un hombre haga para el perdón de sus pecados. Y entonces, cuando obedece el Evangelio, cuando obedece las instrucciones de Dios para el perdón de sus pecados, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Entonces los santos están sellados, ¿verdad? Pueden ser identificados o reconocidos por Dios. Ahora sí, ¿verdad? A diferencia de aquellos que se presentaron en el juicio y que les dijo, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, estos sí pueden ser conocidos porque son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente lámina, que dice de la siguiente forma. Déjenme poner esto en pantalla completa. Dice, la predestinación implica. ¿Qué cosa implica la predestinación? Fíjense, hermanos, recuerden que estamos aquí en el punto, ya después de haber tratado acerca de la iglesia como contenido aquí en la predestinación. Bueno, ¿cómo llegamos a ser parte de esto que Dios había predestinado? ¿Cómo llegamos a ser parte de estos escogidos? Es decir, llegar a ser santos, cristianos, hijos de Dios, etcétera. Bueno, implica algo. ¿Qué implica? Que se debe obedecer. ¿Qué cosa, hermano Lorenzo? Según Romanos 6:17. La forma de doctrina. ¿Para qué cosa? Para ser salvos. Para ser salvo, y ya estando en esa condición de salvo, siendo de ese tipo, de esa clase de personas, de esa categoría, yo soy añadido por el Señor ¿a qué cosa? A su iglesia. A la iglesia, como ya usted explicó muy bien en el primer punto, ¿verdad? Hermano Lorenzo, ¿se debe obedecer cualquier forma de doctrina, cualquier doctrina, o hay una en particular? No, hay una sola doctrina que puede uno obedecer para la salvación, y esa forma de doctrina pues es el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué nos puedes decir de la palabra forma allí, hermano? Bueno, la palabra forma tiene que ver con un patrón, ¿verdad? Tiene que ver con un patrón, es decir, que es algo que no puede ser diseñado o ideado por el ser humano, ¿verdad? No es algo que uno pueda inventar, no es de que uno decida cómo ser salvo, ¿verdad? Porque algunos pueden decir, pues yo creo que puedo ser salvo solamente creyendo, o yo puedo ser salvo haciendo este rito, haciendo esto otro. No, se tiene que respetar una forma, ¿verdad? Y esa forma de doctrina, pues es la que enseña el Evangelio. El Evangelio de Cristo es el que contiene las directrices, los mandamientos, los pasos que se deben seguir para que un pecador reciba el perdón de sus pecados, hermano Luis. Sí, y ahí vemos pues que el pasaje dice que los romanos debieron haber obedecido esta doctrina de todo corazón. No solo está involucrado el corazón, es decir, la voluntad, la intención, la libre elección, la libre decisión, no solo está involucrado, sino también la doctrina, la norma divina, la regla divina, las enseñanzas del Evangelio, los mandamientos, los pasos, los requisitos o condiciones para llegar a ser salvo. Muy bien, pero la predestinación implica esto, implica que se debe obedecer el Evangelio de Cristo, como ya Pablo lo describió en su carta a los Efesios, de que ellos habían creído. Eso comprende obediencia allí, de parte de ellos. Pasemos a la siguiente lámina y tenemos aquí Hechos 2:22. Hechos 2:22, ¿qué dice, hermano? Hechos 2:22, para ver aquí, para comenzar viendo aquí esto que, bueno, es parte esencial, fundamental, pero básico, primario, suficiente de la doctrina, el Evangelio, la palabra de verdad, etcétera, para llegar a ser salvo. Es importante tener presente, Lorenzo, que, hermano, que para llegar a esto, bueno, Pablo habló, habéis obedecido de corazón. Ahí está implicado el libre albedrío, cuestión que niega el calvinismo. Y esto es una cuestión importante, estimados hermanos. Para entender este asunto de la predestinación bíblica, es necesario que tengamos muy, muy, muy presente que Dios nos hizo, ¿sí? Con la capacidad, la facultad para tomar nuestras decisiones, elecciones, lo que conocemos como libre albedrío, de modo tal que nosotros llegamos a ser cristianos, santos, hijos de Dios por esa personal, particular elección que hacemos al momento que oímos el Evangelio y lo ponemos en práctica. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el calvinismo enseña otra cosa completamente distinta. Ahí no hay elección, no hay libre albedrío, no, el hombre no decide nada sobre sí mismo. Eso es impuesto de manera arbitraria, el que uno sea salvo o condenado. Aquí no. Y en estos pasajes, comenzando con de Hechos 2:22, vamos a ver cómo está implicado allí el libre albedrío. El libre albedrío. Por eso cuando algunos hermanos dicen que la predestinación es una escogencia, una selección personal que Dios hizo sobre mí y que tiene un plan para mí en lo personal, pues no, porque usted debió primero lo que vamos a ver aquí para luego decidir libremente, elegir libremente si aceptaba o no lo que el Evangelio enseñaba.
Vamos a leer aquí Hechos 2:22, hermano Lorenzo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Bueno, yo creo que todos ustedes saben que estas son palabras del apóstol Pedro en aquel día, el día de Pentecostés, cuando se llevó a cabo este primer sermón evangelístico, por decirlo así, ¿sí? Y tenemos ahí al apóstol dirigiéndose a los israelitas, que eran cientos de miles que habían allí, reunidos en Jerusalén, en esa fiesta, y él les dice qué cosa, hermano, qué debían ellos hacer para conocer acerca o que supieran más de este Jesús Nazareno. ¿Qué debían? Deben oír. Oír, exactamente. Oír. Ahí tenemos, como bien saben, seguro la mayoría de ustedes, lo que hemos llamado o descrito como el plan de salvación en referencia a los pasos, a las condiciones, los requisitos para recibir el perdón de pecados, llegar a ser salvo y en consecuencia añadido a la iglesia por el Señor, debido a que ahora somos salvos. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos la primera condición, el primer requisito, el primer paso de obediencia, que es el oír, el oír. Y eso dependía precisamente de ellos. ¿Ok? Pasemos al segundo, hermano Lorenzo, el segundo paso, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora fíjense, en Hechos, Pedro se dirigió a decenas de miles. Él no dijo, ¿dónde están aquí los elegidos? ¿Dónde están aquí los escogidos? Fulano, perencejo, sutanejo, mengano, para que oigan acerca de Jesús. Pues no, todos debían oír, todos. De igual manera aquí tenemos que todo aquel que quiera no perderse, sino tener vida eterna, todo aquel que debe hacer, hermano. Creer. Debe creer en segundo lugar, debe creer. ¿De quién depende ese creer, hermano? ¿De quién depende? Del oyente. Del oyente, ¿verdad? De la persona, de todo aquel que es parte de ese mundo, todo aquel que es parte de ese mundo. Así que vemos aquí la universalidad del amor de Dios, de la ofrenda de Dios, su Hijo para todo el mundo, pero para recibir pues los beneficios de la salvación en Cristo, la persona debe creer, eso le corresponde a él creer. Y vemos aquí de manera implicada el libre albedrío. Hechos 17:30 como tercer paso, requisito, condición para llegar a ser salvo, hermano. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muy bien, ¿qué manda el Señor? ¿Qué manda? Que se arrepientan. Que se arrepienta. ¿A quién le corresponde, a quién le toca obedecer esto que Dios manda, eligiendo hacerlo o no? A todo hombre. A todo hombre, exactamente. Entonces, en tercer lugar, y muy distinto a lo que enseña el calvinismo, aquí vemos también implicado el libre albedrío en esta tercera condición, paso para llegar a ser salvo, es decir, el arrepentimiento. ¿Okay? Esto era parte del plan de Dios que Dios ya había determinado. Mateo 10:32 como cuarto paso, hermano, cuarta condición o requisito para ser salvo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, y yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué debe hacer el hombre para ser confesado por Cristo en los cielos delante del Padre? Confesar. Muy bien, confesar acerca de Jesús. Cualquiera que confesar, ¿sí? Delante de mi Padre, que me confiese a Cristo, que lo confiese a Él acerca de lo que Él es, de lo que el Evangelio enseña. ¿De quién depende eso, hermano? Del pecador. La boca de quién debe ser ahí puesta en función, por decirlo así. La del pecador. Exactamente. La boca del pecador, él debe confesar, él elige decir eso, decir que cree, que acepta que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, etc. Y en quinto lugar, tenemos aquí como condición lo que dice el Señor, relatado por Marcos en 16:16. ¿Qué dice, hermano? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien, entonces, ¿de quién depende elegir ser bautizado? ¿De quién? Del creyente. Del creyente, exacto. De él depende, ¿sí? Que finalmente decide que lo sumerjan en agua, que lo bauticen. ¿Para qué cosa, hermano? Para ser salvo. Para ser salvo. Ahí tenemos. Entonces el bautismo es necesario, es esencial, al igual que la confesión, que el arrepentimiento, que el creer y que el oír. Estos son los elementos esenciales, los medios que según la Escritura el hombre debe poner en práctica por decisión propia, por elección propia, para llegar a ser salvo. ¿Sí? Eso es lo que se había ya determinado en este plan, estimados hermanos. Esto que la Escritura ha llamado predestinación con respecto a los escogidos, elegidos, para llegar a ser esa clase de personas. Finalmente, ¿cuál es el resultado de ello, hermano Lorenzo, según Hechos 2:47? Y el Señor agregaba a aquellos que estaban siendo salvados diariamente a la iglesia. Muy bien, entonces, ¿a qué clase, qué tipo, de qué categoría de persona el Señor agrega a la iglesia, hermano? Salvados. A los salvados, ¿verdad? Los salvados por haber obedecido el Evangelio, sí. Si leemos el contexto anterior de Hechos 2:47, vemos allí que esta gente, estos judíos, se les dijo que debían arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y ciertamente, aunque eso Pedro se lo dijo a todos allí, a muchos les dijo eso,
Solamente unos casi 3.000 eligieron ser bautizados, porque vemos allí en la escritura que dice que como 3.000 personas pues, fueron añadidas y esos fueron los bautizados. Aunque el mensaje fue dado a todos, fueron como casi 3.000 los que finalmente decidieron aceptar los términos que Pedro puso para recibir, o dio para recibir el perdón de pecados, y cuando llegaron a ser salvos, en consecuencia, fueron añadidos a esto que estaba implicado en la predestinación. ¿Qué cosa? La iglesia del Señor. Hermano Lorenzo. Muy bien, pues hemos ya visto, ¿verdad? Este tema importante sobre la predestinación. Hemos aprendido a la luz de las Escrituras que la predestinación implica a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Al conjunto de los santos. Esos son los predestinados, los santos. Si alguien pretende ser, dice yo soy predestinado, pero no es miembro de la iglesia del Señor, no es cierto, ¿verdad? No hay predestinación aparte de la iglesia. Como no se puede ser santo sin ser miembro de la iglesia, no se puede ser cristiano sin ser miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Como la predestinación implica a la iglesia, usted necesita ser miembro de la iglesia del Señor para que sea parte de los elegidos, de los predestinados para estar en la gloria. También vimos que la predestinación trata con la manera en que los hombres son salvos, es decir, con la manera en que una persona se convierte en santo, se convierte en cristiano, siendo así parte de los elegidos. Dios no eligió individualmente a ciertas personas con nombres y apellidos, a cierto grupo limitado, sino que Dios predestinó a un grupo, a una categoría de personas que son conocidos como los santos y que llegan a existir por el sacrificio de Cristo cuando obedecen el evangelio. Si usted que nos está escuchando no es cristiano o no ha obedecido el evangelio, necesita hacerlo para que pueda ser parte de los elegidos, para que pueda ser parte de los santos, del cuerpo de Cristo, y así gozar de esa bendición tan grande que implica, ¿verdad?, la glorificación o estar en la gloria, ¿verdad? Entonces, como ven, es un tema sencillo. ¿De qué trata la predestinación? Sobre cómo ser salvos. ¿Qué implica la predestinación? A la iglesia, al conjunto de los santos, ¿verdad? De eso trata, de eso implica este tema que para muchos, pues quizás sea un tema muy difícil o quizás sea un tema que ha sido nublado, ¿verdad?, por las diferentes teorías humanas o filosofías humanas, hermano Luis. Sí, a diferencia de la confesión de fe de los calvinistas que leímos al principio, la escritura ha definido, ha descrito, ha conceptualizado y significado muy bien, ¿sí? Esto que Pablo ha llamado la predestinación. La predestinación que habla acerca de los elegidos, los escogidos, que se refiere nada más y nada menos a esto que la Biblia llama la iglesia universal de Cristo, que está compuesta pues de los salvos, que son los santos, los cristianos, los hijos de Dios, y que por elección propia, por libre albedrío, cuestión que niegan de manera radical, ¿sí? Es doctrina fundamental en el calvinismo, el libre albedrío, la facultad, el poder, aquello que le ha dado Dios al hombre para que elija, ¿sí?, de manera reflexiva, piense y escoja, elija, si hacer el bien o el mal, obedecer o no el evangelio. El resultado de ello, el resultado de cuando un pecador oye el evangelio como primera condición, que oye acerca de Jesús, que oye acerca de este cordero que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, que él moriría, que él tendría ciertas experiencias, ¿sí?, en la tierra como parte de ese plan anticipado de Dios, de aquello que él había predestinado que había de suceder, ¿sí? Bueno, cuando el pecador cree eso bueno, lo oye, perdón, en segundo lugar lo cree, luego se arrepiente y confiesa lo que debe confesar acerca de Jesús y se bautiza para el perdón de pecados, bueno, llega a ser parte de los elegidos, de los escogidos, es decir, una vez más, importante, es decir, de los santos, de los salvos, de los cristianos, de los hijos de Dios, y así, bueno, llega a ser parte de esto que tanto Pablo como Pedro han hablado, han descrito como predestinados, elegidos, escogidos, etcétera. Entonces, no hay aquí, la predestinación no trata, estimados hermanos, de que Dios me escogió a mí, me eligió a mí, a Luis Barros en particular, y me hizo, ¿sí? Me hizo antes, o permitió que yo llegara a existir por ese decreto de él antes, porque yo iba de manera impositiva, arbitraria, aparte de mis intenciones, deseo, voluntad, libre albedrío, iba a ser parte de los salvos, y otros tantos parte de los condenados. ¿No? Aquí el libre albedrío es fundamental para que las personas lleguen a ser parte de los tales. Muy bien, hermano Lorenzo, hemos terminado por el día de hoy esta primera parte con respecto a este tema, la predestinación según las escrituras. Ya más adelante estaremos anunciando cuándo daremos la segunda parte y sobre qué vamos a tratar allí. En esta ocasión tratamos que la predestinación implica, envuelve, en ella está contenida la iglesia y también el cómo llegar a ser salvo, que es parte del plan del Señor, de Dios, y no acerca de ciertos individuos o un número de ellos, etcétera, como plantea el calvinismo. Hermano Lorenzo, unas palabras finales y si gustas la invitación a tu estudio que vas a tener terminando allí a través de Facebook Live. Sí, pues muchas gracias a los hermanos que nos estuvieron acompañando en esta transmisión para estudiar este tema sobre la predestinación, esperando que
hayamos hecho lo posible, ¿verdad? Por ser claros, por ser sencillos, sin caer en tecnicismos, ni tampoco en cosas así muy elaboradas, sino que pueda ser entendido para todos, como fue sin duda en el primer siglo, ¿verdad? También, efectivamente, invitarles al estudio bíblico sobre Efesios en el grupo de Facebook de la Iglesia de Cristo en Constituyentes a las 7:30, en unos minutos más. Estaré transmitiendo este estudio para los miembros de la congregación, pero como vamos a transmitirlo por Facebook, pues están todos cordialmente invitados a que nos acompañen para alimentarse más de la palabra de Dios y aprovechar el tiempo en esta cuarentena, ¿verdad?, que nos ha tocado vivir. Muy bien, el Señor les bendiga a todos. Hay saludos allí, estoy leyendo de varias partes, de Venezuela, de México, de otros lugares. Reciban nuestros saludos y ya estaremos dando aviso para la segunda parte acerca de este tema de la predestinación. Cuídense y esperamos verles pronto para que se unan nuevamente con nosotros en una transmisión y juntos estudiemos las Escrituras. Hasta luego. Volviendo a la Biblia.